Bienvenidos a otro programa más en De Política y Trabajo. Yo soy Azucena. Agradecemos muchísimo a las personas que nos acompañan una vez más en otra emisión de nuestro programa. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, esperando que nos acompañen a lo largo de este espacio en donde estaremos tratando temas muy interesantes concernientes al acontecer político y social de nuestro país. A las personas que nos acompañan por primera vez, les comentamos que nosotros somos un pequeño equipo de profesionistas independientes, profesionales de las ciencias sociales y las humanidades. Nosotros provenimos de instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros somos ciudadanos de a pie que no pertenecemos a ningún partido político o institución, que sostenemos este proyecto únicamente con nuestro trabajo y con nuestros propios recursos, y que nuestro único objetivo es contribuir un poco a la formación política de nuestra sociedad desde una perspectiva crítica y científica de las ciencias sociales. Nosotros procuramos, en la medida de nuestras posibilidades, democratizar el acceso a las ciencias sociales, que quienes nos sintonizan puedan servirse de nuevos elementos para construir un juicio más sólido al momento de analizar la realidad política y social de nuestro país. Buscamos que quienes nos escuchan puedan, a través de la historia, la filosofía, la antropología, la sociología, etcétera, contar con referentes científicos capaces de conducir al ciudadano de la mera opinión política a la construcción de un juicio político fundamentado. Consideramos que la política debe ser tratada como lo que es: una ciencia, no un conjunto de opiniones, pareceres o corazonadas. Como ya hemos dicho en otros programas, la política compete a todos los ciudadanos, no solo a un sector de la sociedad. Consideramos que el escrutinio de la vida política de nuestro país nos corresponde a todos por igual. Pensamos que la participación política no se agota al momento de depositar nuestro voto en las urnas, y que nuestra obligación y nuestra responsabilidad como ciudadanía es mantener un riguroso escrutinio hacia nuestros gobernantes, independientemente de que hayamos votado o no por ellos. Es por eso que desde aquí no nos sumamos al culto a la personalidad de ninguna figura política. Consideramos, por el contrario, que este culto a la personalidad, promovido por muchos espacios en las redes sociales, resulta en extremo pernicioso para nuestro país. Buscamos contribuir a la construcción de una ciudadanía pensante, capaz de juzgar críticamente a sus gobernantes. No buscamos construir una ciudadanía incondicional y aplaudidora hacia el poder en turno. Bueno, después de esta pequeña presentación para quienes nos sintonizan por primera vez, pasemos al tema del día de hoy. Pues bien, como algunos de ustedes recordarán, la semana pasada dedicamos nuestro programa a analizar algunas de las motivaciones que impulsaron a los conquistadores europeos a iniciar un proceso de colonización, saqueo y despojo de la riqueza de los pueblos originarios de nuestra América. Mencionamos en aquella ocasión que este proceso se vio acompañado e incluso fundamentado por un discurso ideológico discriminatorio hacia las naciones indígenas, que justificaba la conquista, el despojo y el saqueo. Mencionamos en aquella ocasión que este discurso de dominio basado en la diferenciación racial era un constructo, una aportación meramente europea. Pues bien, algunos de ustedes nos hicieron llegar a nuestro correo electrónico
la solicitud para que ahondáramos un poco más acerca de este tema. Es por ello que en este programa nos decidimos a abordar una de las múltiples variantes que, entre otras tantas, se derivaron de aquel proceso colonialista sobre nuestros pueblos. Nos referimos a las múltiples formas que adquiere la discriminación social. Si bien la discriminación hacia las personas basada en el color de su piel o en su fenotipo, es decir, en su apariencia, constituye una de las expresiones más crudas de esta práctica, hemos de decir que esta no es la única que se mantiene presente al interior de nuestra sociedad. Existen múltiples formas de discriminación. Lo más probable es que todos en algún momento de nuestras vidas, de manera consciente o inconsciente, hayamos sido víctimas de esta práctica o en algunos casos incluso que la hayamos reproducido. Existen formas de discriminación que son muy sutiles, que resultan ser casi imperceptibles para las personas y sin embargo, la discriminación está ahí y se encuentra presente. Pero, ¿cuáles son estas formas de discriminación que imperan en nuestra sociedad? ¿Qué es la discriminación? ¿Cuáles son los alcances de esta práctica? ¿Cómo nos afecta como sociedad? Pues bien, estas y otras preguntas nos estaremos formulando a lo largo de este programa. Pero antes de pasar con nuestro invitado, quisiera comentarles que en esta ocasión mi compañero, también conductor de este programa, el profesor y antropólogo Rubén Darío Arechiga, no podrá acompañarnos debido a una serie de compromisos laborales que tuvo que atender, por lo que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que esté aquí con nosotros la próxima semana. Pues bien, el profesor Rubén no podrá acompañarnos el día de hoy, pero en su lugar estará con nosotros un invitado que ha participado anteriormente en nuestros programas. Él es un activista social comprometido con diversas luchas, particularmente por lo que toca a la defensa del agua en nuestro país. Por cierto, en la descripción de este video les dejaré el enlace correspondiente al tema del agua que tratamos hace algunos meses con nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado es también un camarada y compañero de lucha desde hace ya varios años de nuestro compañero Rubén. Nos referimos al compañero activista social Gerardo Pérez Muñoz. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Qué gusto que estés aquí nuevamente con nosotros, sobre todo pues para hablarnos de estos temas tan importantes para nuestro país. Hola, Sena, buenas noches y buenas noches a tu auditorio. Bueno, en esta ocasión, dada la naturaleza del tema del día de hoy, decidimos salir a la calle a conocer cuál es la perspectiva que se tiene en torno a la discriminación en nuestro país. Decidimos acudir a Ciudad Universitaria para preguntar a los jóvenes estudiantes cuál es la opinión que tienen sobre este tema. Acudimos a CU con la intención de entrevistar a jóvenes de diversas escuelas. Desafortunadamente, nos enfrentamos con algunos inconvenientes que limitaron los alcances de nuestras entrevistas. El primero de ellos fue la decepcionante apatía de muchos jóvenes para tratar este tipo de temas. Fueron muy pocos, y lo recalcamos, muy pocos los estudiantes que se mostraron dispuestos a concedernos una entrevista. Nos parece preocupante que se presente esta poca disposición por parte de algunos estudiantes que por principio, al encontrarse en la Universidad Nacional, deberían tener mayor apertura a la discusión de ideas. El material que pudimos recoger, por lo tanto, es muy breve
y no nos proporcionó los elementos suficientes para ahondar a mayor profundidad en la perspectiva que se tiene en torno a este tema. Por otra parte, tenemos que mencionar que los encargados de la seguridad universitaria, particularmente en el área de rectoría, nos impidieron llevar a cabo nuestras entrevistas. A pesar de encontrarnos en un espacio público, la explanada de rectoría, miembros de la seguridad universitaria nos dijeron que dejáramos de grabar y de recopilar las entrevistas con los estudiantes. Todo ello sin ofrecer algún tipo de argumentación. La seguridad universitaria literalmente nos sacó de la universidad. Nos dijeron que no podíamos grabar, ya que según ellos debíamos contar con un permiso especial de las autoridades de la UNAM para hacerlo. Dicho permiso, según ellos, tarda más de 2 semanas en concederse. A todo ello, nos preguntamos, ¿y dónde quedó el artículo 7º de la Constitución que garantiza la libre expresión de las ideas? Este artículo a la letra establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódico, de frecuencias radiofónicas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión que no tienen más límite que los previstos en el primer párrafo del artículo 6º de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos de delito. También nos preguntamos, ¿desde cuándo un reglamento interno de la seguridad universitaria se encuentra por encima de la Constitución? ¿Quiénes son los encargados al interior de la Universidad Nacional de establecer este tipo de disposiciones violatorias de las garantías individuales? ¿Por qué se nos impidió recopilar material gráfico a pesar de que todo el tiempo los propios estudiantes e incluso los turistas permanentemente están tomando fotos y videograbaciones de los espacios públicos de la universidad? ¿Cómo llegan a ocupar estos cargos personajes que ignoran las disposiciones constitucionales más elementales? ¿Quién los designa? ¿Cómo llegaron a ocupar esas plazas? ¿Cuánto ganan? Mencionamos esto porque esta mentalidad basada en la ignorancia de las leyes persiste en muchos otros lugares, no solo en la Universidad Nacional, y la misma representa una práctica común. Ya en algún otro momento retomaremos esta problemática en un programa posterior dedicado exclusivamente a hablar de la inmensa corrupción prevaleciente al interior de la UNAM. Pues bien, salimos a la UNAM y a pesar de todo esto pudimos hablar con algunos pocos universitarios y esto fue lo que nos dijeron. ¡Corre video! Y bueno, el día de hoy estamos aquí en Rectoría con los estudiantes de la UNAM. Bueno, pues venimos a preguntar qué es lo que se sabe acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues como ustedes ya saben, el tema es acerca de la discriminación. ¿Cuántos tipos de discriminación conoces? Exactamente, no los conozco, pero pues sé que hay discriminación por género, hay discriminación por origen,
ya sea discriminación indígena, bueno, o sea, por la descendencia que tienes. También pues hay discriminación por orientación sexual, discriminación pues básicamente por cualquier pensamiento, cualquier cosa que esté fuera como de lo normal, que realmente como que lo normal está un poco como lo normal es lo raro realmente, ¿no? Entonces pues no sé, creo que va como un poco por ahí los tipos de discriminación, o sea que es como todo lo que es diferente es como digno de ser discriminatorio, de ser marcado en la sociedad de que es diferente. ¿Qué entienden ustedes por discriminación? Usualmente lo primero que se les viene a la mente cuando les dicen discriminación, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo primerito que piensan? Pues sería la exclusión de ciertos sectores de la sociedad por algún motivo, pues de apariencia, o étnico, raza, clase. ¿Qué es lo que entienden ustedes por discriminación? Pues diría que de algún modo es como hacer una especie de división entre personas, en términos generales. A mí me parece que es como una polarización basada en la ignorancia, en el desconocimiento de la otredad. O sea, una especie de segregación, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Platícanos, ¿tú has padecido algún tipo de discriminación? Si es así, ¿cuál ha sido el tipo de discriminación que tú has padecido o que has sentido? Pues creo que en este momento se me viene más como que es discriminación por ser mujer. Esto pues por parte de profesores de la escuela en diferentes como momentos. Recuerdo un momento en el que un profesor nos hizo hincapié en que si eras mujer pues era muy difícil que consiguieras un trabajo y bueno, o sea, un trabajo bien remunerado y con una posición importante. Y bueno, esto aparte no ahondó como en el tema, pero pues sí mencionó que pues si a esto le sumabas que eras mujer y moreno, pues, o sea, bueno, morena, pues se complicaba un poquito más, ¿no? Entonces, pues hubo ahí como un pequeño problema con el profesor, pero o sea, creo que es como lo más cercano que yo he tenido. Sé que hay experiencias que son peores, pero pues creo que este tipo de actitudes son las que marcan un inicio, ¿no? En tener como acciones un poco más rudas y que atentan contra la persona. ¿Ustedes en qué tipo de discriminación se han percatado que la sociedad incurre en ella? Bueno, yo personalmente diría que sería el de raza, más que nada, o sea, cuando nos referimos a la gente indígena, por ejemplo, la población afromexicana también, que no se habla mucho de ella y cuando se hace, pues, siento que lo hacemos desde un punto muy estereotipado, entonces creo que algo así podría ser. Pues también podría ser la discriminación de las otras orientaciones sexuales, todo es bajo o sea, por un prejuicio ya creado, o sea, que asumimos que un grupo se ve o tiene que actuar de cierta manera. ¿Cuántos tipos de discriminación conocen ustedes? Pues diría que puede ser como una discriminación racial. Perfecto. De género. De orientación sexual, de creencias, de incluso como ideologías y también como de partidos políticos. Sí, también está la discriminación económica, ¿no? Claro, por supuesto, de clase. Muy bien. ¿Ustedes han sufrido algún tipo de discriminación o han percibido algún tipo de discriminación? Y si es así, ¿cuál es esta? Pues no sé si, o sea, bueno, sí, percibido de algún modo sí, ¿no? Con este rollo de ver cómo a veces se menosprecia un poco a la clase baja. Y pues es algo de clasismo, supongo, ¿no? Como que te vas acostumbrando a ese tipo de comentarios o sensaciones por tu color de piel y ese tipo de cosas. A mí me ha tocado ver discriminación de género, también de clase y también de etnia, de haber pertenecido a algún pueblo originario. Platícanos, ¿crees que se valora actualmente el papel de las culturas indígenas en nuestra sociedad? Pues
Es como, bueno, creo que ahí habría que definir bien qué es como darle visibilidad a las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque si bien ha habido como un proceso de involucramiento por parte del gobierno y por parte de diferentes entidades, creo que, no sé, No ha sido suficiente. no ha sido suficiente. Entonces, o sea, no sé, siento que decir que ha habido como un involucramiento total, no, considero que no. ¿Ustedes creen que se valora actualmente el papel de la cultura indígena en nuestra sociedad? Y si es así, ¿por qué? Pues diría que no, siento que se genera más bien una idea del indígena antiguo, como que sí se le quiere dar ese respeto a lo que fue, yo que sé, las culturas de antes, ¿no? Pero al moderno como que sí se le discrimina bastante. Tenemos como una idea mixta en donde sí, el indígena hay que respetarlo, pero más bien como al antiguo. Al moderno es como, no, pues ese es pobre, ese no sabe, este sigue siendo inculto. Creo que es una visión rara, más bien. ¿Has escuchado hablar de la discriminación positiva? Honestamente no. Bueno, mira, rápidamente te platico. La discriminación positiva es aquella que permite establecer leyes, normas, en donde se establece un cupo por género en los diferentes puestos, en las diferentes administraciones, en las diferentes empresas, dependiendo del giro. Entonces, en este caso, la discriminación positiva dice que siendo tú mujer, tienes que participar dentro de alguna dependencia por el solo hecho de ser mujer. A eso se refiere la discriminación positiva. Yo te pregunto, ¿tú crees que es justo que se le dé un puesto de trabajo a una persona por el hecho de ser mujer, aunque ésta no tenga las capacidades o las cualidades para desempeñar su cargo? ¿Tú crees que eso es justo? No. Es importante considerar las capacidades que tiene la persona, más no, pues, como estas características particulares o cosas que son anormales o fuera de lo normal, porque pues, al final del día son como cosas que influyen en tu día a día como persona, como individuo. No tiene que verse reflejado si eres mujer, si eres homosexual, si eres indígena o cualquier como tipo de cualquier tipo de estos sectores. Creo que eso no tiene por qué importar, más bien tiene que importar lo que hay aquí y también a veces lo que hay en el alma. Entonces lo importante sería que ocupara el puesto una persona que tuviese las capacidades y las cualidades para hacerlo, lejos de que si es mujer o no. Creo que sí. Como vimos en las pocas entrevistas que pudimos hacer, la idea de la discriminación suele abordarse desde una óptica muy general. Pareciera ser que esta noción no suele situarse en las reflexiones cotidianas de las personas. Las personas no suelen preguntarse a sí mismas si son discriminadas o, en su defecto, si llevan a cabo algún tipo de discriminación hacia los demás. La idea de discriminación pareciera ser una noción exterior a ellas, algo de lo cual no se participa más que indirectamente. De igual forma, suele asociarse el término discriminación casi exclusivamente con reivindicaciones de género. Cuando se le preguntó a los estudiantes sobre discriminación, casi de manera mecánica surgió en su mente la palabra mujer. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso las mujeres son el único sector de la población en ser discriminado? ¿Acaso las mujeres no discriminan? Para comprender un poco este fenómeno, pienso que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos propiamente qué es lo que significa la palabra discriminación.
En un sentido estricto, discriminar significa diferenciar, separar cada uno de los elementos de un todo para poder llevar a cabo su análisis. La discriminación o diferenciación es un proceso lógico que opera en nuestras mentes y que nos permite diferenciar cada uno de los componentes que integra la realidad. Dicho en otras palabras, es gracias a la discriminación como método de pensamiento lógico que somos capaces de diferenciar una manzana de una pera, un carro de una bicicleta. Nuestra mente discrimina, es decir, es capaz de separar o diferenciar los objetos unos de otros. Si nuestra mente no llevase a cabo este proceso lógico, todas las cosas, todos los objetos de la naturaleza serían indistintos, iguales ante nuestros ojos. La discriminación o diferenciación de la realidad es la que nos permite que no confundamos una puerta con la pared que le rodea. Esta diferenciación es, pues, la que nos permite seguir con vida, lo que nos permite diferenciar o discriminar a los alimentos comestibles de los que no lo son. Todo esto, lo repetimos, si atendemos al significado original del término discriminación como un proceso lógico de nuestra mente. Otra cosa es, desde luego, la discriminación entendida como un fenómeno político y social. ¿En qué se diferencia? La discriminación, entendida en este sentido, implica también un proceso de diferenciación. Entonces, pues, ¿en qué se diferencia de la discriminación entendida como un mero proceso mental? La diferencia reside en que la discriminación social persigue siempre, inevitablemente, la diferenciación entre las personas con fines de dominio social. En otras palabras, la discriminación social se lleva a cabo para que una persona o un sector social se imponga sobre otro, basado en diferencias insustanciales o de segundo orden. Un ejemplo de esto lo constituye, desde luego, la discriminación racial. Un sector social discrimina o diferencia a otro sector social basándose únicamente en su color de piel. Todo esto, repetimos, con fines de dominio social. El dominio social, basado en la discriminación, adquiere en este sentido muchas formas, no únicamente la diferenciación basada en el color de la piel. Aquella persona o grupo social que busca imponerse sobre otras personas o grupos sociales se valdrá de múltiples formas de discriminación. Se apelará a su condición social o económica, a su género, a sus preferencias sexuales, a su formación académica, a su lengua, a sus creencias religiosas, al trabajo que realiza, a sus hábitos de vida personal. Se apelará también al lugar en el que habita, a su origen étnico, a su nacionalidad, a su nivel de escolaridad, a su vestimenta, a la música que escuchan, a su peso, a su altura, a sus capacidades físicas o intelectuales, a su inclinación política, a sus posesiones de bienes, a sus valores morales, etcétera. Como puede verse, el espectro que ofrece la discriminación social resulta ser muy amplio. La discriminación es aplicable a prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano. No queda restringida, pues, únicamente al color de la piel o al género.
Si la discriminación es aplicable a tantos aspectos de la vida de los hombres, ¿por qué entonces suele asociársele únicamente a algunos aspectos en específico, tales como el color de la piel o el género? Tal y como lo hemos mencionado anteriormente, la discriminación puede ser llevada a cabo por una sola persona o bien por un conjunto de personas, esto es, por un sector completo de la sociedad. Las instituciones políticas conforman también, en este sentido, un sector de la sociedad. Como sector social, las instituciones políticas o el gobierno pueden también establecer políticas discriminatorias. Desde la cúspide del poder político, se decide simultáneamente qué sectores de la sociedad deben ser priorizados y qué sectores pueden pasar a un segundo plano. El poder político define así un discurso que reivindica a ciertos sectores de la sociedad, pero que de manera simultánea encubre u oculta a otros. Para ejemplificar un poco lo que decimos, podemos referirnos a las políticas que actualmente se impulsan para reivindicar los derechos de la mujer. Si nosotros salimos a la calle, veremos que prácticamente en toda la ciudad encontraremos anuncios, carteles, letreros, símbolos, mensajes en la radio o en la televisión, así como declaraciones de políticos que reivindican una y otra vez a la mujer como un sector históricamente discriminado. Por el contrario, les preguntamos, ¿alguna vez han visto un solo cartel alusivo a la discriminación social que padecen los pueblos afrodescendientes de nuestro país? ¿Alguna vez se han topado con alguna declaración de un político que llame a la tolerancia religiosa hacia las comunidades musulmanas de nuestro país? ¿Alguna vez han visto algún anuncio en el metro que reivindique la enseñanza de las lenguas indígenas de nuestro pueblo, más allá del lucro político? Como puede verse, el Estado define y demarca en la conciencia colectiva de nuestro país lo que debe ser entendido por discriminación y lo que debe ser ocultado. Este hecho constituye por sí mismo un acto de discriminación social. El Estado ha impulsado una visión reduccionista de lo que debe entenderse por discriminación. La discriminación queda así asociada únicamente a ciertos sectores de nuestra población, dejando al olvido otras formas de discriminación y otros sectores de la sociedad que también la padecen. Todo esto le brinda beneficios a la clase gobernante, le brinda votos. Si un gobernante, diputado o senador pronuncia sendos discursos a favor de la mujer, seguramente obtendrá muchísimos votos o beneficios personales. Estos mismos resultados no los obtendría al reivindicar públicamente a sectores sociales profundamente discriminados que han pasado al olvido en la historia de nuestro país, tales como los pueblos afrodescendientes. Esta lógica se ha naturalizado tanto que escapa al escrutinio crítico de la población. El mexicano promedio no suele preguntarse críticamente ¿por qué tanto interés del Estado por reivindicar los discursos de género?
¿Por qué no se reivindica de igual forma y con tanto ahínco a otros sectores de la población mucho más vulnerables, como los niños o los ancianos? ¿Por qué otras minorías étnicas y religiosas en nuestro país no forman parte del cotidiano discurso oficial contra la discriminación? ¿Cuáles son las alternativas que como sociedad podemos plantear para evidenciar que muchos sectores de nuestra sociedad continúan siendo discriminados y alejados del discurso oficial? Bueno, esto es parte de algunas de las reflexiones que puedo plantear con respecto a este tema, el cual desde luego da para muchísimo más. Gerardo, me comentabas que querías enfocar el tema de la discriminación desde otra perspectiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué pasa con la discriminación en nuestro país? ¿Qué estrategias se pueden implementar para combatir la discriminación al interior de nuestra sociedad? ¿Qué nos puedes platicar, Gerardo? Buenas noches. Mira, lo que a mí me parece importante y que tiene que ver con una fecha que acaba de pasar, para poder entender el proceso actual, que es el 12 de octubre, y cómo se va construyendo toda una mitología inicialmente, y cómo en la época colonial había castas claramente diferenciadas. ¿Y qué tiene que ver las castas que había en la época colonial con el Estado moderno? Y digo esto porque si uno ve tanto las cifras de Coneval como del INEGI, y particularmente la ENADIS 2020, la encuesta nacional de discriminación, quienes están en la lona son los pueblos indígenas. Pero ¿de dónde viene esto? Hay que recordar, nosotros tuvimos seguramente en la primaria, que a esta fecha, el 12 de octubre, se le menciona como el Día de la Raza. ¿Y por qué se le menciona como el Día de la Raza? ¿Cuándo se impuso? ¿Quién lo impuso? ¿Y por qué se impuso? Entonces, más bien, creo que en una perspectiva histórica, habría que partir del Acuerdo de Tordesillas de 1494, que es un acuerdo en el cual el Papa Alejandro VI le cede las tierras de este continente que todavía no tenía nombre a la reina Isabel y al rey de Portugal. Pero dice más la carta, esta bula papal, la bula intercaetera, que es de 2 años antes, que se les dona también lo que hay encima de estas tierras. Y hay que recordar que Colón llega a este continente en 1492 e inicia un proceso de etnocidio, de lingüicidio, culturicidio, despojo y explotación y opresión hacia los pueblos indígenas. Un dato es muy elocuente. En lo que se conoce como Mesoamérica, habitaban entre 60 y 70 millones de habitantes. Un siglo después, ya nada más quedaban el 10% de los habitantes, para que entendamos el grado de etnocidio. La otra cuestión que a veces no la ligamos, pero que tiene que ver mucho con esto, es el hecho de que a partir de que Colón llega a la isla española, que él pensaba que estaba en las Indias, empieza también el tráfico de esclavos negros. Empieza el vaciar al continente africano, particularmente del Congo y de Ghana, y traerlos como esclavos
a este continente. El segundo elemento es que en 1507 un geógrafo que jamás pisó estas tierras nombra a estas tierras con el nombre de Américo, en honor de América, en honor de Américo Vespucio. Y ya en el siglo XIX, en el imperio napoleónico de Napoleón III, se nos endilga el bautizo de latino. Entonces estamos nuestro nombre de inicio como continente, que se llamaba Abya Yala, que significa tierra de sangre vital, y que fue puesto por los hermanos Cuna, deja de aparecer, desaparece. Y bueno, durante la época colonial empieza ya el sistema de castas, los peninsulares, los criollos, etc. Y es en el siglo XIX cuando empieza ya a formarse el concepto de mestizaje. Y el concepto de mestizaje, que va a ser un ancla para la supuesta identidad nacional, no es otra cosa, ya como Estado nacional, como Estado mexicano, que el ocultar a los pueblos indígenas, disolver a los pueblos indígenas. Por eso me parecía importante iniciar por ahí. Platícanos, Gerardo, ¿de dónde viene precisamente esta construcción, estas frases dirigidas a estos pueblos originarios y que son alusivas en este sentido a un término peyorativo? Platícanos, Gerardo. Y que sirven como coartada para explotar a los indígenas. Así es. Hay un fraile, o hubo un fraile, Fernández de Oviedo, que además era filósofo y teólogo, que sostenía que los indígenas no eran seres racionales, no tenían alma en esta concepción teologal, y por lo cual entonces estaban al mismo nivel de los animales y podían ser explotados. Para que vayamos viendo cómo se va construyendo esta idea del indígena. Y decía Fernández de Oviedo, los indios son gente ociosa y viciosa, de poco trabajo. Muchos de ellos, por pasatiempo, se matan con veneno y lo hacen solo por no trabajar. Es decir, los indígenas se mataban por simple juego y placer. Otro teólogo, Tomás Urtiz, también español, decía que los indígenas no se diferencian en nada de los animales, los vegetales o los minerales. Por su propia naturaleza, son esclavos y deben ser sometidos a la obediencia de criaturas más racionales. ¿Quiénes eran esas criaturas más racionales? Evidentemente los conquistadores. Y otro fray, Cornel de Pau, que es un religioso alemán, fue un religioso alemán, decían que los indígenas no tienen alma, son solo bestias degeneradas y flojas, y además las mujeres son tan feas que se confunden con las bestias y los humanos. Vayamos, esto que te estoy diciendo fue justamente en el siglo XVI. Sí hubo un fraile que defendía a los indígenas, que curiosamente él se convierte en fraile dominico porque él era mercante de esclavos, y que va a ser el primer obispo en Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé escribió: fueron infinitas las gentes que yo vi quemar vivas y despedazar y atormentar por diversas y nuevas maneras de muertes y tormentos,
y hacer esclavos todos los que la vida tomaron. Es obviamente de Fray Bartolomé de las Casas. Pero también cómo se quemó la memoria histórica de pueblos indígenas como el pueblo maya. En 1562, otro fraile, también dominico, Fray Diego de Landa, quemó los amoxtli. ¿Qué eran los amoxtli? Nosotros en la cultura occidental le llamamos libros. Pues eran los libros de aquella época que estaban escritos en pictogramas y demás. La crónica dice que miles de códices, se habla de 100,000 códices, fueron destruidos por los conquistadores españoles. Fray Diego de Landa quemó 100,000 códices mayas y la última ceniza se apagó 8 días después, para que tengamos una idea. Y bueno, cómo inicia también, que me parece importante, esta idea de el Día de la Raza, cómo se implanta en nuestro país y por qué se implanta en nuestro país. Quien impulsa el Día de la Raza y que escribe un texto fundamental, que es el Ulises Criollo, fue el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Y en México, el Día de la Raza se empieza a conmemorar a partir de 1928, en donde se emite ya un decreto de la Cámara de Diputados. Pero previamente hay que recordar que en 1823 empezaba a estar ya vigente la idea de Monroe, el presidente norteamericano, que hablaba de América para los americanos, y particularmente los americanos del norte. Ya hacia el final del siglo XIX se lleva a cabo la primera reunión panamericana, en donde a partir de ese momento en varios países, que hablo de Argentina, España, México y demás, se empieza a impulsar la idea del Día de la Raza. Y esto dura hasta inicios de los años 90 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque hacia 1988 se lleva a cabo en Quito, Ecuador, la primera reunión continental de pueblos indios. Y a partir de ese momento se empieza a hablar ya de, estaba en puerta el encuentro de dos mundos, que era una propuesta también impulsada por Carlos Salinas de Gortari y amarrada por dos intelectuales mexicanos, uno de ellos de origen zapoteco, pero priista hasta las cachas, que se llamó Andrés Enestrosa, que vale mucho la pena leer un libro de él, que se llama Los hombres que disolvió el bien. Y el otro fue Miguel León Portillo. Frente a esta visión de un supuesto encuentro, también se erigió como un elemento central en la discusión la tesis de una persona que hoy está en el olvido y que habría que rescatarla, un académico e intelectual mexicano, Eduardo Gorman. Y O'Gorman es quien acuña la tesis de que América fue un invento. Bueno, entonces se van dando procesos. Y en el primer encuentro continental de pueblos indígenas, en la Declaración de Quito, en 1990, 2 años antes, dice: las luchas de nuestros pueblos
ha adquirido una nueva calidad en los últimos tiempos. Y bueno, a partir de ahí también empiezan a trabajar sobre la construcción, ojo, de proyectos de nación pluricultural, con pleno reconocimiento a los pueblos indígenas. Y es en el 2000 donde se da el primer levantamiento, que es en Quito, un levantamiento indígena. Menciona la declaración: los pueblos indígenas estamos convencidos de que la autodeterminación y el régimen de autonomía plena solo podemos lograrlo previa destrucción del actual sistema capitalista y la anulación de todas las formas de opresión. Es así como en México se forma el Comité Mexicano 500 años de resistencia indígena, negra y popular, en 1990. Un estado que juega un papel central para crear las coordinadoras o los consejos estatales fue Guerrero, justamente Guerrero. El otro fue en Chiapas. Y bueno, en 1992 empieza a haber una movilización ya más articulada y a nivel nacional. Ahí se presenta un primer hecho que es como el campanazo de la aparición del EZ. Vale mucho la pena leer el texto que se llama ¿De qué nos van a perdonar? Ahí vale mucho la pena hacer todo un recorrido desde la colonia a la fecha. Ahora, ¿qué ha sido en este trayecto? ¿Qué se ha dado? Lo que se conoce como colonialismo interno. Si bien ya no están los españoles, los indígenas siguen siendo oprimidas, y sobre todo las mujeres que sufren una triple explotación por ser mujeres, por ser pobres y ser indígenas. Y este colonialismo interno, que supuestamente vivimos en un estado moderno, vivimos en un estado colonial actual. Bueno, esto me lleva, para ir ahorrando minutos, a lo que en el 2019 publica una organización internacional que se llama Oxfam y que tiene que ver con la pigmentocracia. Es un concepto que fue usado por primera vez en Chile. ¿Qué es la pigmentocracia? Que está claramente establecido que tu color de piel determina el estatus social que tienes. Y ellos lo demuestran claramente. Doy algunos datos, no todos. 6 de cada 10 personas indígenas se les insulta por su color de piel. 40% de ellos son excluidos de empleo o al solicitar un servicio por el hecho de ser moreno. Mientras que solo 1 de cada 10 personas con tono de piel oscura tiene educación superior, casi 1 de cada 3 personas de piel blanca o de piel clara puede ir a la universidad. Solo 1 de cada 10 personas indígenas llega a ser jefe o jefa. Y bueno, habría que ver entonces en esta perspectiva que tiene que ver con la discriminación, el racismo, también algunas frases muy coloquiales que aparentemente no dañan, pero sí tipifican a la gente de piel morena. Van algunas que son muy, bueno, las escuchamos todavía en esta época. Una de ellas es: cásate con un güero para mejorar la raza. O bien, trabaja como negro para vivir como blanco.
¿Qué es eso? Nunca falta un prietito en el arroz. U otra, ah, cómo eres indio. Y una muy dirigida a las llamadas sirvientas o trabajadoras del hogar, se fue como las chachas, en donde inclusive no solamente hacen mofa de su origen étnico, sino las tildan de rateras. U otra más, se viste como las gatas. Una más que es muy frecuente escuchar es: traes el nopal en la cara. Pero bueno, no es solamente esto, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, en este México contemporáneo y democrático, de acuerdo a la organización Global Witness, en México en el 2020 fueron asesinados más de 30 compañeros indígenas por defender su territorio, sus bosques o su río. Para cerrar esto, mencionar las palabras de un compañero purépecha, dichas en la Cámara de Diputados en el 2021. Decía el compañero Juan Chávez Alonso, purépecha: somos los indios que somos pueblo, somos indios. Queremos seguir siendo los indios que somos. Queremos seguir siendo los pueblos que somos. Queremos seguir hablando la lengua que nos hablamos. Queremos seguir pensando la palabra que pensamos. Queremos seguir soñando los sueños que soñamos. Queremos seguir amando los amores que nos damos. Queremos ser ya lo que somos. Queremos ya nuestro lugar. Queremos ya nuestra historia. Queremos ya la verdad. Y para hablar de discriminación, racismo y el trato que se le está dando a los pueblos indígenas, hay que leer la iniciativa del presupuesto federal 2023. Ahí en el rubro que dice Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, menciona la cantidad que se le va a dar al Instituto para Pueblos Indígenas en el 2023. Es la fabulosa cantidad de 4.200 millones de pesos. No voy a contabilizar acá el hecho de que el 60% de esos recursos se van a gasto corriente. Supongamos que se van directamente a los pueblos indígenas. Y no estoy contabilizando a los 3 millones de compatriotas afrodescendientes, nada más a pueblos indígenas. Si dividimos los 4.200 millones entre los 16 millones de indígenas que hay en nuestro país, a cada indígena por habitante y año le toca la espeluznante cifra, la gran cifra de 28 pesos con 25 centavos por habitante y año. ¿Acaso eso no es racismo? Y hay que contrastarlo contra proyectos que se le están dando al Tren Maya, a Punatur, con el dinero que se le está dando a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y sobre todo el presupuesto de más de 1 billón de pesos para el pago de intereses de la deuda pública que, ojo, la venimos pagando desde 1821, desde que México fue un país independiente. Y otra cuestión importante
A eso hay que sumarle, a ese dinero, a ese billón de pesos, los 58,000 millones de pesos destinados para el pago de intereses del llamado fraude del siglo, conocido como Fobaproa, que nos dejó como herencia Ernesto Zedillo Ponce de León. A lo cual hay que sumarle las llamadas ADEPAS, que son deudas que se vienen arrastrando de tiempo atrás a la fecha, y a lo cual hay que sumarle la deuda de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En síntesis, cada mexicano y mexicana, inclusive los que están haciendo, no van a traer torta bajo el brazo, sino una deuda a pagar entre 120 y 124,000 pesos por cada mexicano o mexicana. Por eso también creemos que es importante, primero, cancelar definitivamente el pago del Fobaproa, porque ya se ha pagado 1.2 veces el capital inicial, y dos, auditar y suspender el pago de la deuda pública para ver en qué condiciones se contrajo, hacia dónde se fue el recurso, quiénes hicieron mal uso de ese recurso, etcétera. Entonces, como vemos, pues seguimos estando no solo en una sociedad dividida en clases o capas sociales, sino fundamentalmente en un estado neocolonial en donde los pueblos indígenas, repito, ocupan el último escalón. Pues sería de mi parte todo. Y bueno, hemos llegado a la parte de las conclusiones de este programa. A pesar de que este tema resulta ser muy amplio, trataré de ser breve en la exposición de mis conclusiones. Una de las primeras conclusiones a las que yo llego es que en pleno siglo XXI, como sociedad, arrastramos atavismos discriminatorios históricos que nos impiden avanzar como nación. Estos atavismos se han proyectado, por así decirlo, hasta la médula de la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Más allá de esto, los mismos se encuentran presentes en el interior de las propias instituciones del Estado, las que, en teoría, deberían de ser las encargadas de acabar con la discriminación social. De manera simultánea, estos mecanismos de discriminación son reforzados constantemente por los medios de comunicación, con particular énfasis por lo que toca a las redes sociales. Basta un breve vistazo a los comentarios expuestos en las redes sociales para percatarse de que este fenómeno se encuentra ampliamente extendido. Ustedes, como videoescuchas, no tardarán mucho en encontrarse en las redes sociales con algún comentario discriminatorio emitido desde el anonimato, ya sea de naturaleza xenófoba, o homofóbica, misógina, misántrica, clasista, etcétera. Por lo que toca a las instituciones del Estado, no podemos dejar de mencionar aquella perla discriminatoria que nos ofreció hace algunos años el actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien fue exhibido manifestando expresiones discriminatorias, ofensivas y peyorativas hacia algunos integrantes de las comunidades indígenas de nuestro país. ¿Qué pasó con este funcionario?
pues pasó lo mismo que pasa en estos casos en países corruptos como el nuestro, nada, absolutamente nada. Mientras en algunos países desarrollados expresiones xenófobas como las emitidas por Lorenzo Córdoba serían castigadas con dureza y de manera ejemplar, ameritando destituciones inmediatas, inhabilitaciones e incluso procedimientos de carácter penal, aquí en nuestro país no sucedió absolutamente nada. Este personaje se mantiene firme en su cargo, gozando de los suculentos privilegios económicos y políticos que éste conlleva. Para los interesados en saber cuánto gana este personaje, les dejaré en la descripción del video un enlace a una cápsula que dedicamos a las jugosas ganancias económicas que obtienen este tipo de funcionarios. Regresando un poco a las redes sociales, podemos percatarnos también de la presencia de una forma sutil de discriminación hacia las naciones americanas. Hablo de la caracterización emitida sobre todo por los estadounidenses y los europeos de nuestras naciones como latinas, entre comillas. Estos países suelen referirse mayoritariamente hacia el resto de las naciones americanas como latinas. De esta forma, los así llamados países latinoamericanos, entre comillas, nos convertimos en naciones americanas de segundo orden. Convierten a lo latino en una noción global y uniforme que aniquila las diferencias culturales entre nuestros pueblos. Para Europa y los Estados Unidos, da lo mismo un rarámuri de la Sierra de Chihuahua que un habitante de Buenos Aires o de Guatemala. Todos son latinos, entre comillas. Esta discriminación cobra particular relevancia cómica, incluso cuando es referida por los españoles. A estos últimos se les olvida que son ellos, en primera instancia, quienes constituyen los verdaderos pueblos latinos de Europa, junto con países como Italia, Francia, Portugal, Rumania, etcétera. Es por ello que, por lo que a mí se refiere, prefiero prescindir en la medida de lo posible del término latino o latinoamericano, ya que este mantiene un carácter peyorativo, discriminatorio y ofensivo hacia nuestras naciones. Ya para terminar, no puedo dejar de referirme a lo que en términos técnicos suele denominarse discriminación epistemológica, es decir, a la discriminación que se proyecta en torno al saber humano. Todos poseemos conocimientos. Al llevar a cabo nuestro trabajo, al cocinar un postre, al conducir un taxi, al reparar una televisión, etcétera. Sin embargo, ¿cuántas veces nuestros conocimientos son valorados en su justa dimensión? ¿Cuántas veces su trabajo, basado en los conocimientos que ustedes poseen, ha sido menospreciado o minimizado? Algunos de nuestros videoescuchas estarán preguntando, ¿entonces el conocimiento de las personas es motivo de discriminación social? Claro que sí. En la actualidad, es valorado con mayor peso el conocimiento que posee un técnico en computación que aquel que posee un campesino para la producción de alimentos. Esta diferenciación, discriminación hacia el saber humano no solo es reproducida
por el grueso de la población de nuestro país. La misma también es impulsada a nivel institucional por el Estado mexicano. La política educativa del actual gobierno federal prioriza el saber científico y la capacitación para el trabajo, al tiempo que desdeña las artes y las humanidades. Debe recordarse que uno de los primeros recortes financieros que impulsó el actual gobierno se dirigió precisamente a las instituciones culturales de nuestro país. Por lo que se refiere a mi experiencia personal, ya he mencionado en alguna ocasión cómo fui despedida de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México por la actual directora de esa dependencia, Rosaura Ruiz, solo por no pertenecer al grupo de allegados personales que fueron colocados en esta institución. Todo esto, a pesar de ser la única profesional pedagógica del departamento educativo en el que yo me encontraba. Mis conocimientos profesionales simplemente fueron ignorados, minimizados, trasladados a un segundo plano, discriminados. Todo esto desde las propias esferas del gobierno, particularmente por lo que toca a la Ciudad de México. Es por esto que nosotros insistimos tanto en la necesidad de considerar a la política en su justa dimensión, es decir, en considerársele como ciencia, no como un conjunto de opiniones o pareceres. Si quieres saber química, debes acudir a la universidad y formarte profesionalmente como químico. Si quieres tener conocimientos políticos y no solo opiniones, debes formarte profesionalmente en las ciencias sociales. Si yo les pidiese que construyesen con su mente la imagen de un científico, lo más probable es que pensasen en un hombre con una bata blanca, metido en el laboratorio, escondido en algún rincón de este. Ahí está el problema. Las personas suelen pensar que alguien que se dedica a las ciencias sociales no es un científico, porque no traemos bata blanca, que solo somos opinadores y que cualquiera puede hablar de política con la misma autoridad que tendría un sociólogo, un politólogo o un filósofo. Ese es el tipo de discriminación sutil del que hemos hablado a lo largo de este programa y cuya superación queda todavía pendiente para nuestra sociedad. Pues bien, Gerardo, estas serían mis conclusiones. ¿Qué nos puedes comentar tú, Gerardo, al respecto? ¿Qué concluyes de este tema tan importante que tratamos el día de hoy? A mí me parece que la 4T sigue pendiente con los pueblos indígenas y doy un elemento. No es posible que a un año, en septiembre del 2021, se le hace entrega a Andrés Manuel López Obrador, respaldado con más de 700,000 firmas, la iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, para ahora sí considerar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, el reconocerles la capacidad de autogobierno, el reconocer en el sistema jurídico nacional la pluralidad jurídica y fundamentalmente, que viene ahí un artículo que me parece
central el derecho que tienen los pueblos a la consulta libre, previa e informada. Y te doy un elemento. Ustedes saben si en esta iniciativa del proyecto presupuestal, tanto del actual como del siguiente año, se está cumpliendo el artículo 6º del convenio 169 de la OIT. ¿Qué dice este artículo? Que cualquier modificación legal, acto administrativo, jurídico, demás, los pueblos deben ser consultados. Y el presupuesto para el INPI no es consultado con nadie. Y ahí hay una violación de entrada. ¿Hacia dónde debemos marchar? Hacia, con los pueblos, desde los pueblos indígenas, y en una gran alianza popular hacia la construcción de un verdadero Estado plurinacional y pluricultural, en donde por primera vez los indígenas ya no sean los parias de esta nación. Tlazocamati Miak, muchas gracias. Pues muchas gracias, Gerardo. Desafortunadamente, pues ya se nos acabó el tiempo, ya tenemos que cerrar la emisión de este programa. Quedan todavía pendientes muchas cosas. Pues bueno, ojalá nos puedas acompañar en otros programas futuros para poder darle continuidad a estos temas tan importantes en nuestro país. Y bueno, Gerardo, ya estamos cerrando el programa. ¿Quieres comentar algo al respecto o ya nos despedimos de nuestros videoescuchas? Solo me despediría con una frase de mi pueblo, Yolo Chicagualistli, que su corazón se fortalezca. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias también a todos nuestros videoescuchas. Esperemos que la próxima semana profe Rubén nos acompañe en esta emisión de Política y Trabajo. Sin más por el momento, los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima.